Buenas tardes. El Señor les bendiga y ¿qué le parece si un momento más inclinamos nuestros rostros, sí? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, Señor, como compartía nuestra hermana, Señor. Padre, en esta tarde seguramente en algún aspecto te hemos fallado, Señor. Hemos venido, Señor, con nuestro corazón, que en alguna actitud, en algún pensamiento, Señor, sin dudas, a lo largo de este día, te hemos fallado. Padre, queremos acercarnos a ti en esta hora. Padre, gozosos porque, Señor, tú nos sigues teniendo por dignos de hablar a nuestro corazón, Señor, de hablarnos, Señor, a través de tu palabra escrita. Padre, en esta tarde te rogamos que perdones nuestras faltas, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestros yerros, Señor. Señor, y queremos acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitamos ser corregidos, Padre, por tu palabra. Lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Háblanos, Señor. Háblala al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cada uno de mis hermanos que se encuentran, Señor, en este lugar, Señor, ha venido porque necesita oír tu palabra. Señor, al igual que mi persona, también, Señor, necesito oír tu voz, necesito ser corregido, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Háblanos. Dame la gracia, Señor, y dame la capacidad de poder compartir tu palabra con tu pueblo, Señor, con tus hijos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Como ustedes saben, nuestro pastor está un poco delicado de salud aún, así que bueno, por esa razón usted me ve aquí. No veo, por sus barbijos no veo si usted está contento o no, pero bueno, estimo que sí. Pero bueno, ¿qué le parece? Pensaba, cuán importante es nuestro testimonio, ¿verdad? Cuán importante es tener un buen testimonio en la vida cristiana. Yo quiero compartirle hoy una enseñanza que le puse por título Una vida que agrada a Dios. Y usted recuerda que el apóstol Pablo ahí en Efesios, capítulo 4, él dice: os ruego por las misericordias de Dios que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y pensaba en estos días, digo, lo importante que es nuestro testimonio como cristianos. ¿Usted qué piensa? ¿Será importante tener un buen testimonio como cristiano? ¿Será importante llevar una vida agradable a Dios? ¿O será algo que podemos negociar? Bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra, ¿sí? ¿Qué le parece? ¿Sabe que nosotros vemos que hay personas a lo largo, en toda la sociedad, que ocupan lugares, cargos políticos, cargos en la justicia y diferentes cargos? Hay personas en lugares de importancia. Y todas estas personas que ocupan esos cargos, de esas personas se demanda que también tengan al menos un buen comportamiento, ¿verdad? Que tengan una buena conducta. Es decir, por ejemplo, se espera de una persona que se desempeña en la política o en la justicia, un juez, se espera de esa persona que sea una persona intachable, ¿sí? Bueno, usted dirá, vemos hoy políticos, vemos hoy jueces que dejan mucho que desear ocupando esos cargos.
Y bien, yo no le voy a hablar de política ni le voy a hablar de justicia, pero meditando en esto, pensaba en que estas personas necesitan tener un buen testimonio para ocupar esos lugares. Necesitan tener un currículum aceptable ante la sociedad. ¿Y qué dice la sociedad de esas personas que van a estar ocupando un lugar de importancia? Y si, imagínese un juez o un juez corrupto, ¿verdad? Dejaría mucho que desear. Bueno, yo le decía que el apóstol Pablo, escribiendo a los efesios, él decía y le rogaba a los efesios que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si para ocupar estos cargos y para desempeñar ciertas funciones, sea en el ámbito de la política, de la justicia, un médico, un abogado, se necesita tener un buen currículum, una buena conducta, una conducta intachable. Imagínense cuánto más uno que ha sido llamado por Dios, que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, Dios demanda que tengamos una buena conducta, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Que uno tenga una conducta acorde a la vida de un cristiano. Siendo que todo el mundo sabe que un cristiano es alguien que ha entregado su vida a Cristo, alguien que le ha entregado su vida a Dios. Un cristiano se conoce porque, escuche, todos saben de qué se trata mínimamente la vida cristiana. ¿No le pasa que uno dice ser cristiano y alguien que no profesa nuestra fe, alguien que no cree en Dios, algún compañero de trabajo y te miran, tenés un yerro, te equivocás o haces algo que no está bien y es como que estamos bajo la lupa y te dicen, mirá el cristiano, ¿verdad? Menos mal que eras cristiano. No sé si le pasó. Mire, en alguna oportunidad, sin duda fallamos. Y nos podemos llegar a equivocar. Bueno, la gente entiende de que un cristiano, una persona, ha rendido su vida a Dios y por lo tanto debe evidenciar que realmente su vida la ha rendido a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, recuerde usted que dice que el que está en Cristo, aquel que ha rendido su vida a Dios, aquel que le ha rendido su vida al Señor y se ha arrepentido de sus pecados, dice que el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Es decir, dice el texto que las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Entonces, Dios lleva a cabo un cambio profundo en la vida de una persona cuando rinde su vida a Él. Y esto es una clara evidencia del poder de Dios actuando a través de su palabra, solamente por gracia. Entonces, por tanto, nosotros, el poder de Dios comienza a actuar en nuestra vida, pero tiene un propósito cuando Dios comienza a transformar nuestra vida, que ahora lo vamos a ver. Pero sí, ahora quiero que me acompañe ahí al libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10. Y marque ahí en su Biblia. Y verdad que a veces pareciera como que en estos tiempos que corren, pareciera que es muy difícil llevar una vida cristiana aceptable. Porque el mundo donde nos movemos, nuestros trabajos, aquellos que trabajamos nuestros trabajos, aquellos que estudian en lugar de estudio, aquellos que desempeñan cualquier labor en todo ámbito, casi todo el sistema es hostil a la vida del cristiano. Todo
va en contra de la vida cristiana. Y a veces a uno pareciera que es algo imposible llevar una vida con un testimonio intachable. Porque en alguna ocasión, sin duda, fallamos, nos equivocamos y, como decimos nosotros comúnmente, y a veces metemos la pata y nos equivocamos. ¿Le pasa así a veces o no? A veces metemos la pata. Y a veces cuando nos equivocamos pensamos y decimos, bueno, no pasa nada. Total, la gracia de Dios me ampara. Total, Dios me perdona. Y eso puede ser peligroso porque se puede hacer un hábito en nosotros. Ahora, mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen querer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, imagínese un perfume costoso, valioso, una mosca cae en ese perfume. Dice, así como una mosca muerta apesta todo un frasco de perfume, una pizca de necedad, una pizca de locura, un arrebato en una persona, arruina mucha sabiduría y honor. La versión Palabra de Dios para Todos de este texto dice, hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Y dice, un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Entonces, vemos claramente que a través del texto que nos está diciendo que a veces esas cosas pequeñas que parecen no perjudicar en nada, una conducta y un pequeño arrebato, pareciera que no es nada, pero sí puede hacer grandes daños en nuestra personalidad, por ejemplo, en nuestro testimonio, un arrebato. Actuar impulsivamente, aún teniendo razón, pero un arrebato puede dañar nuestro testimonio y debilitar incluso, a causa de nuestro mal testimonio, debilitar la fe que otros han puesto en Dios, simplemente por causa de nuestra mala conducta o de nuestro mal testimonio. ¿No le pasó que a veces usted va y le predica y le habla del Señor a alguien? Y a mí me ha pasado con compañeros de trabajo de compartirle el Evangelio y resulta que han escuchado y han tenido mal testimonio de otras personas y me dicen, en una oportunidad me dijeron, no, te agradezco, si ser cristiano es ser como... Teníamos un compañero que dejaba mucho que desear. Si ser cristiano es ser como fulano, prefiero quedarme así. Prefiero seguir viviendo como estoy viviendo. Entonces el mal testimonio a veces puede también debilitar la fe de otro e incluso impedir que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos linaje escogido. Es decir, Dios nos escogió. Él nos escogió. Él es quien nos eligió. Vio que la palabra del Señor dice, el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que fui yo el que los elegí a ustedes. Yo los elegí a vosotros. Es decir, es Dios que nos elige. Ahí en Marcos, capítulo 16, verso 15,
Usted lo conoce y lo conocemos como la Gran Comisión. El Señor dice, hablando a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y usted conoce el texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Ahora, notemos que es Dios el que nos llama, es Dios el que nos escoge, es Dios el que escoge al ser humano y que todo el mundo puede acceder a la gracia de Dios. Por eso leíamos ahí en Primera de Pedro 2:9 que somos pueblo adquirido por Dios. Pero vio que por ahí dicen que hay un grupo selecto que Dios escogió y predestinó a un grupo selecto nada más, pero vemos que la Biblia dice que debemos predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. La Nueva Traducción Viviente dice así de Primera de Pedro 2:9. Fuimos alcanzados por la gracia de Dios, amados, con un propósito. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. No son así porque ustedes son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa. Y note esta frase, ustedes son posesión exclusiva de Dios. Ahora, escuche. Vio que cuando los diseñadores de moda tienen sus colecciones y algunas le denominan colección exclusiva de fulano de tal, que muy pocas personas pueden acceder debido al costoso precio que tienen las prendas de esa colección. Bueno, y muchos desearían tener una prenda de tal diseñador, de la colección exclusiva de determinado diseñador. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros somos posesión exclusiva de Dios. Usted y yo le pertenecemos a Él, pero de manera exclusiva. Y continúa el texto diciendo, por eso, como ustedes son posesión exclusiva de Dios, Él los eligió, por eso pueden mostrar a otros el propósito de haber sido escogido. Ustedes pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir ¿de dónde? De la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, mis hermanos. Nosotros hoy no estaríamos aquí, ninguno de nosotros, si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado y hubiera hecho esta obra que es una obra invisible que se da en el corazón del hombre que cree a la palabra de Dios. Y por medio de ella, este es transformado y su vida comienza a ser transformada. Pero con un propósito, para mostrar la bondad de Dios. ¿A quiénes? A los que no la conocen. Ahora, la versión tradicional dice para que anunciéis las virtudes de aquel. Es decir, el pueblo de Dios fue alcanzado, y ahora diga usted, nosotros, porque escuche, somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Bien. El pueblo de Dios fue alcanzado por su gracia con un propósito, el de anunciar y publicar las perfecciones del poder de Dios. Y ahí la palabra griega cuando dice para anunciar las virtudes, habla de las excelencias morales de Dios. Las excelencias morales, por tanto, inalcanzables de Dios. Cada cristiano, y en este caso, mire, yo le voy a decir, usted diga yo, porque cada cristiano
debe ser un predicador en potencia de las buenas nuevas de salvación. Cada uno de nosotros tiene el deber, la obligación, si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, de anunciar las buenas nuevas de salvación. No digo necesariamente detrás de un púlpito, pero cada uno de nosotros debe anunciar el Evangelio, ese mensaje que a nosotros nos transformó, que a nosotros nos salvó. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura que es Dios quien llama al hombre. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, es Dios que llama al hombre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos la invitación del Señor de acercarse a Él. Ahora, pero lo hace por medio de su palabra. No lo hace directamente, no llama al hombre por medio de sueños o visiones o experiencias místicas, sino que cuando Dios llama al hombre, lo llama y el hombre es alcanzado por medio del Evangelio, que es su palabra, la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, dice: Segunda a los Tesalonicenses 2:14, ¿lo tiene? A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta versión dice: Él, refiriéndose al Señor, refiriéndose a Dios, los llamó a la salvación. Ahora diga, Él nos llamó a nosotros a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia, decía el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Él los llamó a la salvación. ¿Cuándo? Cuando escucharon la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y amados, la iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas por Dios a través de su palabra. Nos llama y nos llama con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, las perfecciones morales de Dios, pero nos llama para también dejar de vivir en tinieblas y dejar de ser esclavos del pecado. Efesios capítulo 5, verso 7 dice, se lo leo yo: no seáis, pues, partícipes con ellos. Hablando de las personas que no conocen a Dios, no seas partícipe con ellos. Verso 8 de Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan 1:7, yo se lo leo, así vamos rápidamente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, mis hermanos, a través de estos textos vemos que todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios han sido elegidos para ser posesión exclusiva de Dios. Pero no para vivir de cualquier manera. Dios nos alcanzó y nos eligió con un propósito: mostrar a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, no tan solamente por lo que hablamos o decimos, sino que mostrar a través de nuestra forma de vivir, comunicar a otros las excelencias morales de Dios. No solo con palabras, no solo con
por lo que decimos, por lo que hablamos, sino, ¿sabe qué? Por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra forma de vivir. Es decir, por medio de cómo nos conducimos cotidianamente. Ahora, ¿y esto dónde? ¿Dónde nos conducimos cotidianamente? ¿Aquí en la iglesia? ¿Los días que venimos al culto? No, sino en nuestro diario vivir, en el ámbito donde nos movemos. No tan solamente aquí, porque si nosotros nos miramos somos, hasta algunos se nos vería, pareciera la aureola, la salita, ¿verdad? Aquí parecemos todos cristianos. Pero ¿sabe qué? Lo más interesante de esto, que Dios requiere que nosotros andemos como es digno, fuera en nuestro diario vivir, donde nos manejamos cotidianamente, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, en lo íntimo de la familia. Tener un testimonio cristiano convincente no simplemente consiste en citar de memoria algunos textos bíblicos o asistir regularmente a la iglesia, amados. Por ahí tampoco consiste simplemente en conocer algunos principios bíblicos, tal vez de memoria, o manejar un vocabulario evangélico a la perfección, no. Es más bien vivir y actuar de tal manera que aquellos que nos rodean, aquellos que nos ven cómo nos conducimos, deseen saber qué es lo que sucedió con nosotros. Porque Pablo le decía, ustedes ya no viven más en tiniebla. Ustedes han sido rescatados de la esclavitud del pecado y de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su luz admirable. Acompáñeme a Mateo capítulo 3. Me va siguiendo, ¿verdad? ¿Están ahí? Amén. ¡Qué silencio! Dice Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepenteos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Verso 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan bautizando, preste atención en este cuadro, bautizando a los que venían justo los fariseos y saduceos, y Juan, al ver que ellos se acercaban a su bautismo, les decía lo siguiente: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. La Nueva Traducción Viviente de este texto 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto su corazón a Dios. Todos conocemos este pasaje. Juan exhortaba a la gente. En ese tiempo comenzó a predicar y dijo: arrepentíos y convertíos.
Les hablaba de una conversión, porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, se da lo que se llama la conversión en la vida del cristiano. Se produce de manera automática, instantánea, si me permite la frase, la conversión. Y Juan les exhortaba a la gente a ir más allá de las palabras y de los ritos que se llevaban a cabo, las liturgias religiosas de ese entonces, sino que Juan les decía que debían cambiar de conducta. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira más allá de nuestras palabras. Dios mira más allá de nuestras actividades religiosas. Y Él ve si lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos acerca del Señor, va respaldado con nuestras vidas. Y Él juzga nuestras palabras. Todo lo que nosotros decimos, Él las juzga por las acciones que van acompañando nuestra conducta. No solo lo que digo, sino cómo me conduzco. Ahora, me preguntaba al leer y al meditar en esto, pensaba si mis acciones van de acuerdo con lo que estoy predicando, si mis acciones acompañan lo que yo digo, o si usted quiere al revés, lo que usted y yo predicamos, lo acompañamos y lo evidenciamos con nuestra forma de vivir y con nuestra conducta. Y usted dirá, sí, porque vengo a la iglesia, pero con lo que predicamos y lo que anunciamos, y lo que los domingos se hace con el hermano Horacio, salir y llevar y alcanzar un folleto a aquellas personas que no conocen a Dios. Y tal vez nos paramos y nos tomamos un tiempo de exponerle, de por ahí poder compartirle el Evangelio. Bueno, lo que estamos anunciando, ¿lo acompañamos con nuestra forma de vivir? Pensaba en esto. Me lo hago como una reflexión para mí y yo le invito a que usted tome la reflexión para usted. Así como se espera que un árbol frutal dé frutos, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, se espera también que debiera producir una cosecha de buenas acciones. Es decir, debe evidenciar una conducta cristiana. No basta con decir que soy cristiano, no basta solo con eso. Mucha gente en los días de Juan decían ser hijos de Dios solo como quien se colgaba un título. Y créanme, amados, créanme que hoy sigue sucediendo casi lo mismo. Si nosotros decimos ser cristianos, pero no lo evidenciamos en nuestra forma de vivir, de nada nos sirve. Carece de valor ante los demás. ¿Sabe qué? Nosotros para los demás podemos ser perfectos actores y fingir. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que ciertamente Dios no puede ser burlado. Él nos conoce, mis hermanos. Él conoce cada acción, cada palabra que yo digo, si está acompañada con mi forma de vivir. Él lo conoce. ¿Lo sabía? Recuerda el Señor hablando a las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias les decía, yo conozco tus obras, sé cómo te conduces. Los fariseos y escribas en ese entonces eran maestros considerados hombres piadosos. Eran más bien dos grupos religiosos, los grupos más importantes en Israel, ahí en los tiempos de Jesús. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa, mientras que los saduceos se destacaban por ser más bien políticos, aun cuando por dentro ellos estaban llenos de falsedad y de hipocresía.
Así como el Señor los acusó, cada vez que tuvo oportunidad, el Señor los acusaba en sus discursos y quedaba no más, Él les decía sus vidas. Ustedes dicen ser muy pulcros, muy rectos, pero ustedes dejan mucho que desear. Lo que ustedes dicen es solamente palabras. Y ustedes saben, mis hermanos, que el Señor, al contrario de ellos, llevaba una vida íntegra, irreprensible. Los fariseos y saduceos, ellos eran los encargados de comunicar la palabra de Dios al pueblo, pero su predicación carecía de impacto, porque sus testimonios no lo acompañaban. Marcos, capítulo 1, verso 21, dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Bien. Usted note que Jesús entró, dice, entrando en Capernaum, ellos entraron en la sinagoga y Jesús enseñaba. Enseñaba la palabra de Dios. El verso 22 dice: y la gente que estaba ahí y que lo estaba escuchando, la audiencia de Jesús, dice que se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los escribas, le dije hace un momento, ellos eran los encargados de comunicar la palabra de Dios al pueblo, pero ellos veían que sus conductas dejaban mucho que desear. Pero cuando el Señor enseñaba y entraba a la sinagoga, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien realmente su testimonio avalaba lo que estaba diciendo, lo que estaba predicando. No como los escribas, dice el texto. La Nueva Traducción Viviente dice, del verso 21 dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum, y cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza. Pero ¿sabe por qué quedó asombrada? Porque los líderes religiosos de ese tiempo dejaban mucho que desear. Quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, dice la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que Jesús enseñaba, y a comparación de los fariseos y saduceos, Él acompañaba lo que Él hablaba con su conducta. Amados, si nosotros no acompañamos con nuestra forma de vivir, por eso el título de una vida que agrada a Dios. Si no acompañamos con nuestra forma de vivir lo que nosotros predicamos y lo que decimos ser hijos de Dios, nuestro testimonio carecerá de impacto. Lo que yo pueda hablar será simplemente palabras. Y amados, no estoy hablando de que la palabra de Dios no es eficaz, no, porque la palabra de Dios sigue siendo eficaz. La palabra de Dios sigue transformando las vidas, los corazones. La palabra de Dios sigue restaurando familias, restaurando matrimonios. La palabra de Dios sigue sacando de las tinieblas al pecador. Pero si el portador de la palabra, su testimonio, deja mucho que desear, esa predicación muy probablemente carecerá de impacto. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. ¿Será que importa llevar una vida que agrada a Dios? ¿Usted qué dice? Primera de Timoteo 4, 6.
Sí, Luis. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho Primera y testificado. De Timoteo 4:6. Lo leo yo. Timoteo, si les explicas estas cosas, refiriéndose a todo lo que Pablo le había enseñado a Timoteo, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y él le decía, escribiendo a su joven discípulo, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Verso 12 de 1 de Timoteo 4. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Y escuche lo que le decía Pablo a Timoteo. Sino, Timoteo, sé un ejemplo para todos los creyentes. ¿En qué? En que te congregás todos los domingos, Timoteo. En que salís a evangelizar también todos los domingos. Timoteo, sé un ejemplo cuando venís a limpiar la iglesia. Tenés que dejar la iglesia reluciente. ¿En eso dice su Biblia? Le dice, Timoteo, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Verso 15. Presta suma atención a estos asuntos. Timoteo, entrégate de lleno a tus tareas, la tarea de predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que todos vean, es decir, testimonio, vean una vida que agrada a Dios, para que todos vean cuánto has progresado. Verso 16. Ten mucho cuidado de cómo vives, testimonio, conducta, una vida agradable. Ten mucho cuidado de cómo vives. Y también ten cuidado, Timoteo, de lo que enseñas. No solo cómo vives y cómo enseñas, sino les dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Es decir, Timoteo, sé un ejemplo, porque si no te mantenés firme en llevar una vida intachable, una vida que agrada a Dios, una vida acorde al llamamiento que Dios hizo en tu vida, tu predicación, Timoteo, carecerá de impacto. El apóstol Pablo fue un buen maestro para Timoteo. Y él le encarga encarecidamente que cuide mucho, pero con suma atención, su testimonio. Que cuide de ser ejemplo y que sus acciones, la forma en que él se conducía, sean mayores que sus palabras. No sé si usted escuchó esa frase por ahí que dice, no puedo escuchar lo que predicas porque tu forma de vivir habla más fuerte que tus palabras. Hechos, capítulo 16, verso 1. Sí. Después llegó a deber a la Listra, y de aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí. Dice Hechos 16 que Pablo había ido a Derbe y luego
pasó por Listra, 2 ciudades, y había un joven discípulo llamado Timoteo. Y nos da más o menos la composición de su familia, que su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Y el verso 2 dice que los creyentes, tanto de Listra y de Iconio, tenían un buen concepto ¿de quién? De Timoteo. Es decir, Timoteo era un joven con una conducta intachable, pero tuvo un buen maestro. Ahora, hermanos, 2 pueblos dice que conocían y estimaban mucho a Timoteo. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre, el buen testimonio, el buen concepto que los demás tienen de nosotros que las muchas riquezas. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con todos los hombres. En una oportunidad Pablo tuvo un entredicho con Bernabé y ahí decide separarse porque tuvieron ahí un encontronazo, un roce. Y Pablo no quería llevar a un discípulo llamado Juan Marcos con ellos, y en su lugar él tomó, ¿saben a quién? Justamente a Timoteo, porque era un joven intachable. Y muy probablemente él haya recibido la salvación cuando Pablo visitó Listra. Timoteo seguramente haya creído cuando Pablo había predicado en Listra en su primer viaje misionero. Timoteo también había presenciado todos los sufrimientos de Pablo. En Listra fue apedreado y casi lo dejaron porque habían pensado que Pablo había muerto. Es decir, tuvo un buen ejemplo Timoteo. Pero acompáñeme ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y note lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú, Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 10. Tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Tú sabes cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, Timoteo. Conoces mi paciencia, mi amor y también conoces mi constancia. Verso 11. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Entonces, se da cuenta que Timoteo tuvo un excelente maestro, que también fue ejemplo, llevaba una vida agradable a Dios. Y amados, esto pensaba en que la necesidad de enseñar la palabra de Dios a los creyentes más jóvenes, enseñarles y trazar la palabra de Dios correctamente, pero no solo enseñar conceptos e ideas, sino también que a aquellos que nosotros nos toca compartirle e impartirle la palabra, también que nos vean practicar lo que enseñamos. Porque de lo contrario, como le decía hoy, nuestra predicación y lo que enseñamos seguramente, sin dudas, carecerá de impacto. Pablo amaba profundamente a Timoteo, al punto tal que él lo llamó mi hijo en la fe, mi amado hijo. Y nosotros pensaba que
los cristianos de más edad, ahora yo le digo, ¿cuántos cristianos de más edad hay acá? A ver, levante su mano, no tenga miedo. Los que peinan canas. Porque sabe que es una honra peinar canas. Alguno por ahí se quiere... Bueno, pero de acá no hay, ¿verdad? Aquellos que se quitan los años y que... Pero es una honra, amados, peinar canas. Es una honra llegar a edad avanzada y peinar canas. ¿Sabe por qué? Porque si esas canas han salido transitando los caminos del Señor, sin duda hay sabiduría en la vida de una persona. Si atendió diligentemente la palabra. Y pensaba que los cristianos de más edad y más maduros deberíamos nosotros estar dispuestos, si me permiten la expresión, a adoptar a los jóvenes cristianos, a discipularlos, a adoptarlos como si fueran nuestros hijos. Como Pablo decía de Timoteo, mi hijo amado, acompañarlos, guiarlos como un padre guía y acompaña a un hijo. Cuando un hijo, vio cuando nosotros como papá acompañamos a nuestros hijos cuando dan sus primeros pasos, bueno, de esa manera. Pero ese deseo de por ahí discipular a los más jóvenes surgirá solo de un genuino y un profundo compromiso con Dios, por llevar una vida que agrada a Dios, una vida intachable. Desear, mire, usted dirá, es imposible llevar una vida intachable, porque sin duda muchas veces nos equivocamos, ¿sí o no? ¿Usted se equivoca? ¿Usted falla? Yo sí fallo. Porque la Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su verdad no está en nosotros. Ahora, pero, amados, si deseamos profundamente no ofender a Dios, deseamos consagrar nuestras vidas. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 28, ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, ya vamos terminando. Amados, Pablo habla ahí de los sufrimientos, de todo lo que él padeció, sus padecimientos, peligros de toda clase. Peligros de ríos, peligro entre ladrones, peligro entre falsos hermanos, en naufragio, en hambres, en desvelos, en frío. Y el verso 28 de 2 a los Corintios 11, aparte de todo eso, dice Pablo, y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Verso 29, dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Dice Pablo, ¿quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? ¿Se da cuenta el profundo compromiso que tenía el apóstol Pablo? ¿Qué más podríamos agregar a esto, amados? ¿Qué más? Cuando a nosotros los mayores, los de más edad, en algún momento nos toque partir de este mundo, porque sabe que en algún momento partiremos, ¿verdad? ¿Sabía eso? Usted dirá, oh, justo más. En algún momento, amados, vamos a partir de este mundo. ¿Y quién ocupará nuestro lugar? ¿Quién nos sucederá? ¿Qué huella estamos dejando nosotros con nuestra conducta y con nuestra manera de vivir? ¿Quién ocupará las filas o quién ocupará esas sillas cuando nosotros nos toque partir? Porque partiremos en alguna oportunidad. Pero pareciera que en ocasiones viviéramos de tal manera que ignoramos esa verdad de que un día partiremos. El Señor nos llamará a su presencia. Y no estaremos más aquí. Y pareciera que no lo tendríamos en cuenta, pero, amados,
si nosotros hemos invertido bien nuestro tiempo en procurar una vida que agrada a Dios, sin duda marcaremos huellas en los que nos siguen, en los que nos sucederán. Porque, amados, no estaremos eternamente aquí, sino que viviremos eternamente con el Señor. Y en algún momento nos tocará partir y los que vienen tras nuestro van a estar viendo nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Si lo que yo digo lo acompaño con mis acciones, y ellos vendrán después de nosotros. Y si nosotros desperdiciamos nuestro tiempo y no lo invertimos, amados, el tiempo es un bien valioso. Y el tiempo que no lo invertimos bien, el tiempo mal invertido, es tiempo desperdiciado. Y la verdad, el tiempo es algo que no se recupera más. Usted puede recuperar por ahí dinero, puede recuperar muchas cosas, pero el tiempo que pasó y no lo hemos invertido bien y lo hemos dejado pasar y lo hemos desperdiciado, es tiempo que no se recupera más. Y sabe que algo que evidencia un profundo compromiso con Dios a llevar una vida que agrada a Él y a llevar y a esforzarse por tener un buen testimonio, es una persona que se interesa y que ama aquello lo cual a Dios le interesa y Dios ama. Filipenses capítulo 2, verso 19 dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Bien, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que les visite. Así Él puede animarme al traerme noticias de cómo están, escribiendo Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipos. Amados, vemos acá un Pablo desesperado por saber acerca del estado de los hermanos que habían sido alcanzados por la gracia de Dios ahí en Filipos. Siempre estaban presentes la iglesia de Filipos en las oraciones y en los pensamientos de Pablo. Siempre estaban presentes. Pero escuche, usted sabe que Pablo, cuando él escribe la carta a los filipenses, Pablo se encontraba preso, confinado. No estaba en una prisión lujosa, con comodidades como usted sabe que hay hoy. Él no estaba de vacaciones, él se encontraba preso. Y él estaba pensando en la iglesia de Filipo y cuál era su estado. Yo le dije que una evidencia de una persona que está comprometida con llevar una vida intachable es la persona que se interesa por lo que Dios se interesa. Es una persona, un cristiano que ama lo que Dios ama. Capítulo 2:20 de Filipenses dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Timoteo había absorbido la enseñanza de Pablo, porque Pablo había marcado la vida de Timoteo de tal manera, pero fue marcado profundamente Timoteo, no simplemente por palabras, porque lo vio a Pablo predicar el Evangelio y vio que lo que él hablaba era acompañado con sus hechos. Y usted dirá, leyendo las cartas y leyendo la vida de Pablo, ¿verdad que se nota quién fue el que discipuló a Timoteo?
fue el apóstol Pablo. El testimonio de Pablo impactó su vida. Y él jamás pudo mostrar desinterés por cualquier hermano, sino que Pablo dice, escribiendo a los filipenses, dice: no cuento con nadie como Timoteo que se preocupe genuinamente por el bienestar de ustedes. No tengo a nadie a mi alrededor que tenga tal preocupación como la mía por el bienestar de ustedes. Como Pablo, Timoteo vivía para otros, para los demás. Por todos murió, dice un texto ahí en Corintios, para los que, cuando han sido alcanzados por la gracia, por aquellos que murió, ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. Y vivir para Dios, mis hermanos, es interesarse por lo que Dios se interesa y estar ocupando todo nuestro ser en llevar una vida que agrada a Dios. Ahora, pensaba en esto. ¿Cómo impacta o cómo afecta mi vida y mi testimonio en la vida de los más jóvenes? ¿Cómo impacta o cómo afecta mi testimonio? Mire, al hermano que tengo a mi lado, al hermano que tengo por detrás, al hermano que tengo por delante. ¿Será que nos ven y desean imitarnos? ¿Somos ejemplo de perseverancia? ¿Somos ejemplo de entrega, de servicio y abnegación? ¿Qué estoy haciendo para que otros deseen servir a Dios? ¿Qué estoy haciendo? Ahora yo le hago una pregunta a mis hermanos. Servir a Dios no simplemente es estar en un lugar visible ejecutando un instrumento o quizás detrás de este atril. No simplemente es servir a Dios eso. Hay un sinfín de tareas que podemos desempeñar para servir a Dios y por ende ser de bendición a mi hermano que tengo al lado, al que tengo por detrás y por delante. Hay un montón de áreas. ¿Cuánto es el deseo que tengo en mi vida? Filipenses capítulo 2, verso 21. En lugar de vivir como dice Pablo, ahí en Filipenses 2:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted sabe que Timoteo era un colaborador de Pablo y a la vez era un representante del reino de los cielos. Uno de esos que había sido escogido por Dios, formaba parte de ese pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, con un fin, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel. Timoteo había demostrado ser fiel al Señor. Aunque era joven, había aprendido cómo servir a Cristo y estaba dispuesto a entregar incluso su propia vida para la causa de Cristo. Filipenses 2:21 dice: todos los demás, escribiendo Pablo a los filipenses, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Ahora, amados, ¿se da cuenta que el egoísmo es una tendencia en nuestro corazón, en el corazón del hombre,
Incluso se manifiesta en aquellos que en ocasiones solamente, amados, por la gracia del Señor, estamos sirviéndole a Él. Hasta a veces se manifiesta y se evidencia en nuestra vida. Y esta palabra es tan actual como en el mismo momento que Pablo la escribió. Notemos que Pablo dice que, salvo Timoteo, todos los demás colaboradores que le rodeaban solo se ocupaban de sus propias cuestiones. No miraban por los demás. Entiéndase, se ocupaban de su familia, se ocupaban de sus trabajos, se ocupaban de sus estudios, de sus logros y de sus metas personales. Y si quedaba tiempo, por ahí se ocupaban del servicio y de ir a ver cómo estaban los hermanos de aquí y de allá. Y amados, eso hoy sigue sucediendo. Se ocupaban solamente de sus cosas y no de lo que es importante para Jesucristo, decía Pablo. Y amados, esa frase es tremenda. De lo que es importante para Jesucristo. Y escuche, usted, yo, nosotros, todos los que estamos aquí, entramos en ese grupo a que se refiere esa frase, lo que es importante para Jesucristo. Usted y yo. Si demostramos ahora, amados, si demostramos desinterés por lo que es importante para el Señor, quiere decir que el egoísmo está dominando mi vida. ¿Y qué es lo importante para el Señor? ¿Sabe qué? Su amada iglesia. Aquellos por los cuales el Señor murió en la cruz, por los cuales el Señor dio su vida. Entonces, me surgía una pregunta. ¿Nos interesamos genuinamente por su amada iglesia? No hablo de solo congregarnos, sino me intereso de verdad por lo que a mi hermano le sucede. ¿Es mi interés? Pero ustedes, Filipenses 2:22, saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Una vida que agrada a Dios. Una vida intachable. Amado, a veces, en ocasiones, nuestra conducta, nuestro testimonio, hace carecer de impacto lo que predicamos. Pablo, escribiendo a los romanos, y la carta a los romanos estaba dirigida a judíos convertidos al cristianismo. Y Pablo le decía ahí en Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos, por sus malos comportamientos, desbarataron la fe de muchos gentiles que probablemente hubieran entendido el evangelio si ellos no hubieran dado mal testimonio. Y lo mismo sucede hoy, amados. Nuestras malas conductas, en ocasiones, nuestros malos comportamientos dentro de la iglesia pueden ser piedra de tropiezo y desaliento a otros afuera y pueden ser de mal testimonio para los que están aquí adentro. Una de las preferencias, que tal vez tiene Satanás es que la iglesia esté llena de malos testimonios. ¿Sabe para qué? Para debilitar el liderazgo. Primera de Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué?
para que no caigan en descrédito ni en lazo del diablo. Amados, una vida que agrada a Dios es la que debemos buscar. Ahí en Hechos, para terminar, cuando se elige a los diáconos para servir a las mesas, se dio una instrucción y una serie de requisitos para elegirlos. Y era que sean hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y era simplemente para servir a las mesas. ¿Se da cuenta que no hay tarea menor si hablamos del servicio a Dios? No hay tarea que sea menor. Desde un principio se requería que hermanos de buen testimonio para enlistarse en las filas del liderazgo de la iglesia. Hoy sigue siendo lo mismo, amados. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Tercera de Juan 1:12. Amados, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial que está en los cielos. Una vida que agrada a Dios. Nosotros como cristianos somos, dice el Señor, la luz del mundo. Pero seremos la luz del mundo solamente en la medida que Cristo more y reine absolutamente en nuestras vidas. Más bien el cristiano, el creyente, refleja la luz de Cristo cuando su vida está rendida a Él por completo. ¿Y saben qué? Cultivar diariamente una comunión vital con el Señor es la única manera para asegurar que nuestra lámpara, amados, nuestra lámpara esté encendida y brille. Brille. El Señor nos llamó a ser luz. Y para ello debemos llevar una vida que a Él le agrade. Amén. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Pero escuche, usted dirá, en ocasiones fallamos y nos equivocamos, ¿verdad? No necesariamente es que, amados, ya estamos perdidos, no. Podemos nuevamente levantarnos y limpiarnos, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Al corazón contrito y humillado, dice el Señor que Él no desprecia, Él recibe a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Y reconoce, Señor, te hemos fallado. Sí, hemos sido de mal testimonio, pero Señor, quiero llevar una vida agradable. No quiero que mi testimonio, mi conducta sea piedra de tropiezo para mi hermano. No quiero que mi testimonio, mi conducta, por causa de mi mala conducta, el nombre del Señor sea blasfemado y la predicación del Evangelio caiga en descrédito. Y lo vuelvo a repetir, mis amados, no que la palabra de Dios perdió eficacia, sigue siendo eficaz la predicación del Evangelio. Pero es necesario que esa predicación vaya acompañada con una conducta, con una vida que agrada a Dios. Amén. Incline su rostro, mi hermano, y oramos y damos gracias a Dios. Y amados, si por ahí, por esas casualidades, usted todavía no le rindió su vida al Señor,
o se da cuenta que está viviendo una vida que realmente no agrada a Dios. Recuerde, mi hermano, recuerde, amado hermano, la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos y olvidarse de toda nuestra maldad. El Señor le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, en ocasiones sin dudas te fallamos, Señor, nos equivocamos. ¿Quién aquí, Señor, entre nosotros podrá decir en ningún momento hemos tenido un momento de arrebato, un momento de ser efusivo, Señor, un momento de impulso, que hemos actuado de manera indebida, de manera incorrecta y hemos ofendido, Señor, a nuestro hermano, hemos ofendido a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo, hemos ofendido a nuestros hijos o hemos sido de mal testimonio para otros? Ninguno de los que estamos aquí, Señor, puede decir en ningún momento nos ha sucedido. Pero, Señor, lo que sí te rogamos en esta tarde es que tengas misericordia de nuestras vidas. Si en algún momento te hemos fallado, Señor, si en algún momento te hemos ofendido, incluso tu nombre, Señor, incluso la predicación del Evangelio ha sido blasfemada por causa de nuestra mala conducta, ten misericordia, Señor. Perdónanos. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Queremos vivir de manera que tú te agrades, Señor, de nosotros. Rendimos, Señor, nuestra vida y nuestro corazón a ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que hoy, Señor, se ha acercado y se ha sentado a tus pies humildemente a oír tu palabra. Gracias. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga, mi hermano. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracias sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracias sobre gracia tú me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí.